días. Bueno, pues vamos a dar comienzo a nuestro curso el día de hoy. Vamos a ver el día de hoy el tema de flujo efectivo. Y la primera parte, vamos a hacer un repaso por ahí general de algunos conceptos de las normas de información financiera. Y posteriormente vamos a pasar a una parte práctica para ver cómo podemos generar nuestro estado de flujos de efectivo en cuenta digital y ver cómo vamos a corregir algunas diferencias que podamos tener. Porque bueno, el sistema lo tratamos de siempre hacer para que en la mayor cantidad de casos pues pueda eh, no configurarse mucho, pero a veces necesitamos hacer algún ajuste o no estamos de acuerdo con la configuración parametrizada, etcétera. Y bueno, pues a veces tenemos que hacer ajustes manuales, ¿no? Y bueno, ahí estamos. Entonces, como les comentaba, el día de hoy le agradezco mucho su presencia a todos los participantes. Vamos a estar viendo alrededor de una hora términos de flujo de efectivo y algunos casos prácticos en el sistema de cómo generarlo. Ustedes lo puedan tener de manera periódica, mensual, anual. Sabemos que ahora la declaración anual nos pide este reporte o este estado financiero. Y bueno, pues nos adelantamos un poquito para no estar sufriendo en la declaración anual a tenerlo ya listo. Entonces vamos a recordar que existen en la contabilidad pues dos bases, la base de vengada y la base de flujo, ¿no? Que también se llaman base acumulada y base de realización. Y pues la devengación contable es un nombre raro, pero así está en la NIF A1, su párrafo 25. Nos dice que el postulado de la devengación contable consiste en que los efectos derivados de las transacciones que lleva a cabo una entidad económica y otros eventos deben reconocerse en el momento en que la afectan económicamente, independientemente de la fecha en que se realicen, según se explica en el párrafo 25.9. Vamos a irnos ahorita en unos minutos a ver ese párrafo, pero básicamente, bueno, pues esto es la famosísima provisión, que por ahí algunos contadores dirán, bueno, pues como que la provisión no es el mejor término porque solo aplicaría para gastos y también aplicaría pues solamente para cuestiones que no se conocen con ciencia cierta. Si nos vamos a más adelante a ver, revisar las NIF, el concepto de provisión, pues habla de algo incierto. Entonces, probablemente el mejor término sería la devengación. Pues, por ahí a nuestros usuarios de Conta Digital nos preguntan hoy por qué les pusieron póliza de provisión. O sea, a lo mejor sonaba mejor que devengación. Entonces, bueno, hace poco hicimos una mejora en el sistema donde le dimos la oportunidad al usuario de poner el texto que ellos quisieran, ¿no? Porque por default viene póliza de provisión o algo así como prop ingresos. Pero bueno, si ustedes quieren ponerle registro o quieren ponerle algún otro nombre, lo pueden hacer a través de la configuración de pólizas automáticas en el apartado donde se configuran los textos. Y hice ese paréntesis porque a veces, bueno, pues los conceptos en la práctica muchas veces los mal usamos. De hecho, este estado de flujos de efectivo, a veces le decimos flujo de efectivo, realmente es flujos, así viene en las NIF, pero bueno, a veces nos vamos usando por ahí términos que en el día a día los mal usamos. Sin embargo, entender que el principio pues no cambia, hacia, al final la idea es que uno registre estos documentos, estos eventos económicos, en el caso de las pólizas, cuando afectan económicamente, ¿no? Y hemos estado haciendo esto durante muchos años a través de los estados financieros que a veces no teníamos una contabilidad realmente de vengación, ¿no? O sea, veíamos cómo
algunos usuarios solamente tenían una contabilidad de flujo, es decir, les llegaba la factura y hasta que la pagaban la registraban. Entonces tenemos que tener esa dualidad en nuestra información financiera, en donde pues vamos a tener sí que provisionar o devengar o acumular la información de nuestros ingresos y gastos en el momento en que tengamos ya la obligación de hacerlo, en el momento en que ya tengamos que pues generar una cuenta por cobrar y por pagar. Y mucho tiempo, durante muchos años vimos contabilidades totalmente de flujo, no vimos contabilidades de vengadas. Conta Digital, a través del uso de los XMLs, pues ha hecho esa facilidad o ha hecho fácil poder devengar contablemente nuestros ingresos y nuestros gastos a través de la automatización. Entonces, bueno, ya estamos en esa oportunidad de poder hacer esa devengación contable y pues también el flujo, porque es la otra parte o la otra dualidad que necesitamos tener para el lector de los estados. Y nos vamos a ir a este párrafo en donde, bueno, decimos que la contabilidad sobre una base de vengada, creo que no, sí, está bien. La contabilidad sobre una base de vengada, también llamada contabilidad sobre una base acumulada o contabilidad sobre una base de acumulación, no solo captura transacciones y otros eventos pasados que representan cobros o pagos efectivo, sino también obligaciones de pago en el futuro y recursos que representan efectivo a cobrar en el futuro. Entonces, bueno, aquí reafirmamos, ¿no? O sea, la devengación o la base acumulada, pues es muy importante para llevar una contabilidad como debe ser. Y la realización, que así le llama al flujo también, la norma, ocurre en el momento en que se efectúa el cobro o el pago de la partida en cuestión, la cual normalmente sucede al recibir o pagar efectivo o su equivalente, o bien intercambiar dicha partida por derechos y obligaciones. Y esto aquí hago un paréntesis porque también la legislación fiscal lo da como una extinción de obligaciones este intercambio, ¿no? De alguna situación en la cual no provenga de un flujo como tal un pago. Sabemos que la forma mejor usada para la extinción de obligaciones, pues sí viene siendo el pago, ¿no? El efectivo. Pero a veces, pues si tengo un cliente que también en este caso es mi cliente, pero mi proveedor, pues tenemos en la cual queremos compensar saldos, no hay flujo, pero sí hay un intercambio de derechos y obligaciones que pues al final nos van a generar la extinción de la obligación y por lo tanto existe esta realización, ¿no? Entonces yo creo que por eso la norma va a un concepto todavía más amplio en donde dice que es una realización, no tal flujo, porque realmente no hubo un flujo de efectivo, ¿no? Y seguimos leyendo, dice que, por ejemplo, cuando el cobro o pago de la partida se realiza con un activo distinto a efectivo, tal como un instrumento financiero, o sea, ahí nos da una idea de un instrumento financiero, pero no necesariamente tendrá que ser siempre un instrumento financiero, ¿no? Y dice que aun cuando no se haya efectuado dicho cobro o pago, la partida en cuestión se considera devengada cuando ocurre. Nos regresa al tema de la devengación y dice, dado lo anterior, el momento de la devengación contable de una partida no coincide necesariamente con su momento de realización. Entonces tenemos contabilidades en dos momentos. Tenemos una contabilidad realizable, donde ya hubo flujo de efectivo en su mayoría, o también hubo una extinción de obligaciones, pero la devengación ocurre probablemente en un diferente momento, ¿no? Y hoy el SAT ha incorporado estos conceptos, ¿no? A través de esto que es el PPD y el PUE, en donde ellos consideran el PPD es algo pendiente de pago, aunque el nombre a veces confunde, pago en parcialidades, ¿no? Y diferido, eh, y el PUE, que es pago en una sola exhibición, que también confunde porque puede ser que a veces tengamos pagado una sola exhibición, pero en una posterioridad, es decir, sí se pagó una sola exhibición, pero un mes después. Entonces, el SAT también como que a veces no ocupa los términos muy correctos, empezamos a mal usar el lenguaje y entonces, bueno, sabemos que PUE, pues es prácticamente
pagado al momento, y PPD pues es pendiente pago. Y si quisiéramos verlo en el tema financiero, pues sería como que PPD pues es lo devengado y PUE pues, realizado, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos esos conceptos en nuestras normas y también en nuestras leyes fiscales. Entonces podemos llegar a la conclusión de que tenemos estados financieros en base de vengada, que es la situación financiera o balance general, el resultado integral, el cambios en el capital contable y el cambios en la situación financiera, ¿no? Esos son estados financieros que reflejan, pues, bases de vengadas, ¿no? Y tenemos un estado financiero que es en base realizada, que es el estado de flujos de efectivo, ¿no? Entonces es el que hoy nos vamos a centrar. Ya los otros estados financieros, pues sobre todo balance general y el estado de resultado, que igual a veces antes se llamaba estado de resultados y ahora resultado integral. Entonces a veces como que empezamos a usar las palabras que antiguamente usábamos en los estados financieros. Por ahí también se llama estado de posición financiera, balance general. En fin, tenemos varios nombres y ahora ya usamos poquito mezclada la terminología. Vamos a ver que el estado de cambios versus el flujo, pues tiene aquí una peculiaridad en el aspecto de que la norma que emana o de donde emana la de flujos de efectivo, pues fue en algún momento rediseñada porque, si ustedes recuerdan, uno de los estados financieros que eran básicos, cuando todavía teníamos los principios de contabilidad, era el estado de cambios en la situación financiera, así se llamaba. Y en la introducción de esta norma, en donde nos da, por así decirlo, los antecedentes de por qué hubo estos cambios, nos refiere al estado de cambios en la situación financiera. Y nos da tres situaciones por las cuales se cambió, o más bien, cuáles eran los elementos que mostraban los estados de cambios y cuáles eran o por qué se decidió cambiar a flujos de efectivo. Y la primera es que muestra los cambios en la estructura financiera de la entidad, los cuales pueden no identificarse con la generación o operación de recursos en el periodo. Es decir, este estado de cambios en la situación financiera literalmente pues nada mostraba qué cambios había habido, ¿no? O sea, las diferencias que había habido de un periodo a otro. Y en un entorno inflacionario no se eliminaban los efectos de la inflación del periodo reconocido en estos estados. Es decir, actualizábamos según el boletín B10, reexpresión de estados financieros, y no eliminábamos estos. Entonces, a veces eran un poco de sesgo, ¿no? Porque si tú veías un activo de un año a otro aumentó, dices, ah, pues seguramente hubo más compra de activo. No necesariamente, era el puro efecto de la inflación. Entonces, como que a veces nos mentía, ¿no? Y si tomamos en cuenta que cuando la NIF se crea y sustituye a los principios de contabilidad, se trata de hacer más parecida a las normas internacionales de información financiera, o las IFRS por sus siglas en inglés. Entonces, estas normas internacionales no prevén la inflación en la estructura de los estados financieros. Entonces, como que no iban muy acorde a lo que los principios o las normas internacionales dictaban en esta materia. Entonces, eso también fue un motivo o algo que como que no les gustaba a los que interpretaban la información financiera, ¿no? Había por ahí sesgos en la interpretación. Y luego se presenta en unidades monetarias de poder adquisitivo a la fecha del periodo de cierre, bueno, que va relacionado con la inflación. En cambio, el estado de flujos de efectivo muestra las entradas y salidas de efectivo que representan la generación o aplicación de recursos de la entidad durante el periodo. Y en un entorno inflacionario, antes de presentarlos, por ahí faltó flujos, la F de efectivo en unidades monetarias de poder adquisitivo de la fecha de cierre del periodo, se eliminan los efectos de la inflación del periodo reconocidos en Estados Unidos. Es decir, acá eliminamos los efectos, debemos de eliminar los efectos en el caso de que haya reexpresión de estados financieros. Porque si ustedes recuerdan, en México no se eliminó la norma de reexpresión de estados financieros, pero sí se estableció que
se iba a expresar siempre y cuando tuviéramos un entorno inflacionario, es decir, que un momento de inflación alto, el cual, si no mal recuerdo, era por ahí del 28%. Es decir, cuando juntáramos 28% de inflación, entonces sí teníamos que actualizar o tenemos que actualizar nuestros estados financieros. Por ahí hicimos un artículo en nuestro blog acerca de justamente esto, retomamos cómo se reexpresan los estados financieros, estos conceptos de repomo, resultado de proposición monetaria, etcétera. Los invito por ahí a leer nuestro blog porque justamente nos preguntábamos hace poco si llegáramos a ese 28% acumulado de inflación. Últimamente hemos tenido entornos inflacionarios, no solamente en México, sino a nivel mundial. Estaríamos ya pensando en actualizar nuestros estados financieros y cómo nos va a afectar, ¿no? O sea, y seguramente pues los usuarios van a querer que Contradigital pues los ayude en esa parte. Entonces, por ahí sacamos un blog para irnos preparando, si ese fuese el escenario, y cómo sería la actualización de los estados financieros, ¿no? Pero bueno, eso vamos a dejarlo para otro tema. Y entonces con esto podemos definir que el flujo efectivo pues, realmente va a ser aquel que pues podamos rastrear plenamente a través de las operaciones que tenemos en nuestra empresa y por eso vamos a dividirlas en rubros, en donde el primer rubro vamos a tener la actividad de operación. Ya sabemos que aquí pues vamos a tener todo lo que es capital de trabajo, todo lo que es clientes y documentos por cobrar, documentos por pagar o a proveedores, inventarios, impuestos por pagar, a favor, toda la parte de capital de trabajo. Si vemos como una fotografía del estado financiero, pues sería la parte superior de nuestro estado financiero en forma de reporte. Y esta parte, pues, sería, digamos, la de activo circulante. Recordemos que ahora la norma de información financiera nos dice, presenta en circulante y no circulante, ¿no? Entonces, bueno, toda esta parte circulante sería básicamente las actividades que tenemos de operación. En las actividades de inversión, pues sí está ya definido como todos los intereses, dividendos cobrados, la adquisición o venta de propiedades, planta, equipo y negocio. De plano, adquirimos totalmente un negocio. Ahí, bueno, pues tendríamos ahora sí que incorporar esa información de inversión a nuestro estado de flujo. En el caso de intereses y dividendos me preguntarán, bueno, oye, pero ¿por qué lo ponen aquí en inversión? Bueno, es que las inversiones que tengamos en valores o en otras entidades, inversiones en acciones, por ejemplo, si es que también tenemos esa parte de nuestro estado financiero, bueno, vamos a tener una ganancia por eso y eso forma parte de la inversión y la norma lo pone en ese apartado, ¿no? Entonces, digamos que viéndonos como abogados, la parte del principal y los accesorios forman parte del mismo rubro, ¿no? Y finalmente tenemos las actividades de financiamiento, todo aquello que hace que la empresa pueda subsistir temporalmente para hacer, ahora sí que frente a sus obligaciones. Y bueno, pues ¿de dónde viene este financiamiento? Por excelencia, en sociedades, bueno, pues normalmente los socios, los accionistas hacen aumentos de capital, también obtienen préstamos de terceros a largo plazo, por ejemplo, y a su vez, pues también esas actividades de financiamiento nos pide que en este mismo tenor de el principal y los accesorios, pues así como nos pide recibir o clasificar en actividades de inversión lo recibido en intereses o dividendos, pues hace lo mismo en la parte de intereses y dividendos pagados. Es decir, el costo de la deuda tiene que estar en las actividades de financiamiento. Y bueno, antes de comenzar a ver un poquito ya la parte práctica, eh, vamos a ver que tenemos dos métodos para generar nuestros estados financieros. No vamos a entrar a realizar
un ejercicio del método indirecto, y ahorita les voy a decir por qué. Primero, bueno, tenemos un blog que por ahí nos dice paso a paso cómo hacerlo, nos llevaría mucho tiempo. Y el segundo argumento es porque yo creo, trabajando desde el lado de desarrollo de sistemas, creo que el método directo es el que deberíamos usar si tenemos pues, software o sistemas donde estemos llevando esto al día. ¿Por qué? Porque para hacer el método indirecto, pues tendríamos que hacer un procedimiento en donde primero pues, obtengamos diferencias, luego qué eliminaciones hay que hacer, etcétera. Y eso nos va a llevar más tiempo. Entonces, si estamos cada mes haciendo ese procedimiento, realmente no estamos siendo eficientes con nuestro tiempo, ¿no? Entonces, mi sugerencia, digo, salvo que cada quien quiera decidir si ocupa o no el método directo, mi sugerencia es que hagamos siempre el estado financiero con el método directo. Y habrá gente que diga, oye, es que el método directo implica más trabajo, o sea, día a día llevarlo. Bueno, si no tienes cuenta digital, seguramente sí. Pero nosotros hemos trabajado a lo largo del último año en generar una serie de algoritmos para poder tener el estado de flujo con una intervención mínima y poderlo tener día a día, ¿no? Entonces, mi sugerencia, pues, es evidentemente usar el método directo para que ustedes puedan tenerlo, pues, por día, por semana, por mes, por año, como ustedes lo quieran tener. Y recordemos que normalmente no presentábamos este estado financiero al SAT, de hecho, pues mucha gente ni siquiera lo elaboraba, y yo creo que el estado de flujo efectivo es el estado que más utilidad tiene para los accionistas. ¿Por qué? Porque es muy común que llegue un accionista, vea una utilidad en nuestro estado de resultados y nos diga, ajá, ¿cuánto nos va a tocar de dividendos? Pues no hay dinero, o sea, realmente hubo una utilidad, pero pues está en un activo fijo que compramos. Entonces, tendríamos que vender el activo fijo para poderte dar el dinero en líquido. Entonces, debemos de presentar nuestro estado financiero, estados financieros siempre con el estado de flujo, porque esa va a ser el arma que les va a dar a ustedes, bueno, pues aquí está la información de cuánto realmente hay de flujo y cómo quedaron las utilidades, ¿no? O sea, o cómo conectan las utilidades con los flujos. Entonces, decir, oye, solamente, o sea, sí tuvimos ventas por 1 millón, pero solo cobramos 800,000. Sí tuvimos gastos por 500,000, pero solo pagamos 300,000. O sea, esa va a ser la llave para que el lector entienda, pues, qué está pasando en la empresa, ¿no? Entonces, nuevamente, mi sugerencia es siempre empezar o siempre tener el método directo. Y ese es el que nos vamos a enfocar el día de hoy. Sin embargo, vamos a ver brevemente cómo sacaríamos el método indirecto si ustedes quieran también hacerlo de esta manera, ¿no? Entonces, para eso me voy a ir a Conta Digital. Un segundito en lo que abro la sesión. Bueno, vamos a entrar a una empresa de prueba para hacer aquí el ejemplo. Y pues vamos a ir aquí a nuestra sección de reportes en este atajo y vamos a recordar, vamos a abrir aquí la presentación un poquito de lo que estábamos hablando del método directo y vamos a ver que el método indirecto puede obtenerse el estado de cambios en la situación financiera en cuenta digital y efectuar manualmente las eliminaciones. Para obtener el estado de cambios en la situación financiera deben de compararse dos fechas finales de ejercicio, por ejemplo, del 31 de diciembre de 2021 al 31 de diciembre de 2022. Para ejercicios irregulares debe seleccionarse la fecha del último día del ejercicio anterior al periodo de consulta. Entonces, por ejemplo, este sería de enero a marzo, hay que seleccionar del 31 de diciembre al 31 de marzo. ¿Okay? Entonces, vamos a ir a hacer este ejemplo. Aquí vamos a pues, seleccionar el estado de cambios en la situación financiera. Vamos a darle aquí, como decía aquí, 31 de diciembre del 2022 al 31 de diciembre
2023. Y vamos a permitir los pop-ups. Bueno, y aquí tenemos la estructura del estado de cambios en la situación financiera, pues viene partiendo de la utilidad pérdida, luego nos va a señalar las actividades de operación, las actividades de inversión y las actividades de financiamiento. En este caso, van a ser pues las que tengamos clasificadas según el catálogo de el SAT estándar. Es decir, si ustedes tienen una cuenta contable en donde ustedes van a utilizar la clave del SAT, esa clave del SAT nosotros ya la mapeamos por default con una clave de actividad de inversión, de financiamiento, de operación. Ahora bien, quizá ustedes, por alguna circunstancia, no están de acuerdo con esa clave. Entonces, de repente nos dicen, oye, es que todo ya se basa en el SAT y esto es financiero. Se basa en el SAT porque ayuda a los usuarios a no configurar de más, ¿no? Pero también siempre les dejamos la posibilidad abierta de que ustedes puedan cambiarlo. Vamos a irnos a la opción de contabilidad, cuentas contables, y aquí en el catálogo vamos a revisar, por ejemplo, si vemos aquí esta partida, ¿no? Por ejemplo, de actividades de financiamiento de socio, ¿no? De Juan. Entonces, si nosotros quisiéramos por ahí cambiar la cuenta de Juan, creo que es esta, la vamos a editar y le vamos a poner, oye, no quiero que aparezca en operación, quiero que aparezca, perdón, no quiero que aparezca en financiamiento, quiero que aparezca en operación, ¿no? Porque es un préstamo a corto plazo, por así decirlo. Entonces, bueno, lo guardo y ya esta cuenta ya no va a agarrar la que nosotros hemos mapeado por default o base en el catálogo del SAT. Si ustedes le agregan la clave y esa nosotros la vamos a leer, vamos a darles por default la que aparece en la pantalla ahorita, ¿no? Entonces, aquí, este estado financiero solamente les va a presentar las diferencias, que de hecho, cuando hicimos la hoja de trabajo de la declaración anual, ahí básicamente, vamos a recordar, el sistema hacía, pues técnicamente el estado de cambios en la situación financiera. Vamos aquí a impuestos, cálculo anual ISR. También o sea, también lo podrían sacar aquí para efectos de elaborar su estado de flujo efectivo por el método indirecto. Cualquiera de los dos caminos funciona. Entonces, bueno, este es el que les proporcionamos en la declaración anual. Hay gente que lo envió así, ¿no? Y yo les decía, bueno, es que esto es un estado de cambios en la situación financiera. Probablemente el SAT, ahorita como es un estado nuevo, pues no vaya a tener como que eh, una fiscalización en si sí lo hicieron correctamente o no. Pero, pues hay que hacerlo correctamente siempre, ¿no? Entonces, aquí nosotros en este papel de trabajo les bajamos los estados financieros, incluido el flujo. Y aquí, en este estado, que va a ser básicamente la información, quizá con otra clasificación, porque aquí esta clasificación es con base en lo que el SAT nos está pidiendo, agrupado, ¿no? En que ustedes van a ver en pantalla, o el financiero, sí les delimita todas las cuentas contables, para que ustedes después vean, ok, ¿cómo lo quiero yo agrupar? Entonces nosotros aquí lo agrupamos según las claves del SAT. Y aquí vamos a ver cómo
en esta parte del flujo efectivo, en el balance, tenemos estas precisamente eliminaciones que ustedes podrían quitar a cada una de las cuentas. Porque bueno, aquí ustedes ven las diferencias. O sea, esta hoja de cálculo les muestra dónde hubo diferencias, en qué cuentas contables hubieron diferencias de un año a otro. Y en esas pueden ustedes hacer eliminaciones. Es decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a suponer que yo tengo una cuenta por cobrar y en esa cuenta por cobrar yo hice un descuento. Entonces, a lo mejor ahí no hubo flujo. Pues generé una nota de crédito y en ese descuento, pues yo voy a eliminar y voy a decir, sabes que esto no va a parte del flujo efectivo, porque no es una operación de flujo. Entonces, aquí yo tendría que, en el rubro de cuentas por cobrar, eliminar esa nota de crédito para que al final tenga una diferencia neta de lo que realmente sí implica efectivo. Entonces, esta hoja es para justo hacer eliminaciones. Ustedes podrían, en el método directo, hacer prácticamente lo mismo, bajar su estado financiero con esas diferencias, hacer sus ajustes o reclasificaciones y luego generar el flujo efectivo, lo cual nuevamente, a mi criterio, no es más eficiente si tenemos un sistema que nos ayuda a hacer las cosas de forma automática. Por eso, regreso al punto en el de que yo creo que lo ideal es irnos por el método directo. Y aquí sí, en contra digital, eh, vamos a ver que puede obtenerse por el rango de fechas deseado. Es decir, yo puedo sacar un flujo efectivo por una semana, por un mes, por un año, no hay límite, ¿no? Conta Digital usa algoritmos para detectar la aplicación del efectivo y también muestra las pólizas en donde no cuadra el flujo con sus contracuentas y donde debe editarse el flujo de forma manual. El usuario puede optar por editar manualmente el flujo de las pólizas para cambiar la cuenta contable o agregar referencias. Entonces, ahora sí, vámonos a ir al método directo, que es el sugerido por Conta Digital, para que vean ustedes cómo sacaríamos, eh, cómo ajustaríamos esas diferencias en el caso de que lo tengamos, ¿no? Entonces, bueno, aquí en mismos reportes tenemos dos estados financieros de flujos de efectivo, el método directo y el método directo detallado. En el método directo vamos a ver como que un resumen que nos va a servir para ver, oye, cuadro o no cuadro. Y en el detallado, si queremos saber a más detalle por qué no está cuadrando, cuáles serían las pólizas o cuáles serían los movimientos de cómo se integraron. O inclusive si cuadró el estado de flujos de efectivo, sería como para saber todavía un detalle de cómo se integró esa información ya a nivel pólizas, ¿no? Entonces, vamos a sacar un estado de flujo, en este caso, por ejemplo, del año, ¿no? Del año en curso. Vamos a sacar del 1 de enero del 2023 al 31 de diciembre, lo vamos a dejar así. Vamos a dar clic en generar y aquí vamos a ver una estructura muy parecida, solamente que pues ya no tenemos la utilidad operación o la utilidad o pérdida de donde parte el estado financiero, porque aquí vamos a registrar las operaciones día a día y le vamos a poder identificar en estos mismos rubros que vimos de actividades de operación, de actividades de financiamiento y actividades, operación, financiamiento e inversión, ¿no? En el caso de actividades de operación, nosotros hicimos una subclasificación. Tenemos cobro a clientes y pago a proveedores y empleados. Entonces, esta es una subclasificación. Ustedes podrían omitir y dejar solo como actividad de operación, o también pudieran ustedes bajarlas y a ustedes hacer subclasificaciones según ustedes como quieran, ¿no? Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, vemos las actividades de financiamiento, de inversión y vemos cuentas de resultados. Ahorita vamos a ver por qué está estructurado de esta manera, ¿no? Al final vemos todos los bancos en saldo inicial y el saldo final. Y vemos por ahí una diferencia. Y como les decía, Conta Digital usa algoritmos para detectar cuándo hubo flujo en sus operaciones, sin embargo, no es capaz de reconocer todas.
Entonces va a haber algunas reglas que van a tener que tener en mente a la hora de revisar cuando algo no cuadre, ¿no? Entonces, mi primera regla de oro es que tratemos de editar lo menos posible las pólizas automáticas, ¿no? Porque si nosotros editamos las pólizas automáticas, toda esa lógica que trae el sistema de que se ha pensado para que al final tengamos un resultado según la lógica del sistema, pues ya se empieza a distorsionar y entonces empieza a haber diferencias. Esa sería mi primera regla de oro, ¿no? Vamos a ver estos algoritmos, cómo funcionan para que ustedes puedan detectar rápidamente qué tienen que hacer. Entonces, lo primero es que todas las pólizas automáticas se detecta el flujo si no se edita la póliza. Ya lo habíamos comentado. Luego, las pólizas manuales se detecta el flujo si la suma de los cargos, ingresos o abonos a bancos medios de pago son igual a la suma de las contracuentas. Y ahorita vamos a hacer un par de ejemplos. Y luego tenemos las pólizas automáticas desde la acción de movimientos de flujo, antes se llamaba ingresos y egresos sin CFDI, y aquí se detecta el flujo si solo se realiza la póliza o no. Vamos a ver el primer caso. En el caso de las pólizas automáticas, pues no tenemos mayor problema. Vamos a revisar, por ejemplo, algunas pólizas que tengamos aquí en nuestra contabilidad. Entonces, por ejemplo, aquí tengo, ¿cómo sé que si son pólizas automáticas? Bueno, pues justamente veo aquí al lado un XML y digo, pues es una póliza automática. Entonces yo aquí hice un registro de ingresos. Entonces esta póliza automática no tengo problema, el sistema la va a reconocer en automático para el flujo. Vamos a ver aquí un gasto, ¿no? Por ejemplo, vamos a filtrar todos los egresos. Y aquí tenemos un CFDI de pago, ¿sí? También el sistema lo va a reconocer. Hagamos lo que hagamos, traspasos de IVA, o sea, las funciones que el sistema tiene configuradas en la sección de pólizas automáticas, aquí pues no vamos a tener que sufrir con la configuración, ¿no? Ni hacer nada adicional. Entonces, todo lo que tengamos aquí configurado, las opciones especiales, todo esto, pues no vamos a tener que hacer nada, solamente sacar el reporte, ¿no? ¿Dónde empiezan los problemas? Cuando empezamos a hacer alteraciones a las pólizas. Vamos a pasar al próximo año, en 2024 vamos a empezar a utilizar unas herramientas de Machine Learning, de inteligencia artificial, para la automatización de la contabilidad. Y entonces va a ser importante no moverla a la información que tenemos. Yo estoy sugiriendo a los usuarios puedan agregar esta validación recomendada a la contabilidad automática, que es no permitir agregar o editar cuentas y movimientos de pólizas automáticas, ¿no? Porque esto va a ser un candado que nos va a proteger justamente de alterar alguna información. Pero sabemos que a veces, pues no es, eh, pues no se puede dejar un asiento por alguna circunstancia de esa manera, tiene que ser un ajuste y necesitamos editarlo. Bueno, lo ideal es hacer un ajuste a través de otra póliza manual, pero si lo pueden agregar, pueden hacerlo con esta opción, ¿no? Recomendada, para que no nos deje editar ninguna póliza, ¿no? Pero bueno, vamos a regresar al caso del flujo efectivo. Y vamos a revisar ahora las pólizas manuales. ¿Cómo sé dónde hay pólizas manuales? Por ejemplo, aquí, esta es una póliza que viene de justamente ingresos y egresos sin CFDI. Ahorita vamos a ver, voy a buscar otra que sea manual y luego vamos a ir a esa, ¿no? Creo que esta la hice aquí. Anda. Papelería, ¿verdad? Bueno, eso también pudo haber venido de ingresos y egresos. Vamos a buscar un rango más amplio de enero, ¿verdad?
Y todas estas vienen del XML, pólizas agrupadas. Bueno, vamos a imaginarnos que esta póliza, ¿no? En este caso, esta póliza, aunque, aunque se haga manual, aunque ustedes hagan aquí una póliza manual, la contracuenta de bancos es una cuenta que cuadra con el total de flujo que salió de esta cuenta, ¿no? Entonces, aquí en este caso, el sistema pues sí dice, bueno, pues todo lo que tú pagaste de bancos, pues fue por papelería, ¿no? Pero pudo haber sido pagado a un proveedor. ¿Cuándo vamos a tener algunas pólizas que no van a cuadrar? Vamos a buscar, no sé si está en diario, sí están en ingresos. Está mal contabilizada. Mira, por ejemplo, aquí hicimos una póliza en ingresos. Y eso también es importante porque el sistema en realidad no detecta si la póliza es diario, ingreso, egreso. Mientras haya un cargo, un abono a bancos, él va a detectar el flujo. Entonces, por ejemplo, aquí vemos, en este caso, vemos un pago de impuestos, pero lo hice con subsidio. Entonces, yo pagué 10,000 pesos de banco, pero acredité 2,000 pesos de subsidio. Entonces, aquí empiezan a ver los conflictos en el sistema, en donde pues, ya no podemos reconocer cuál fue la contracuenta, porque al final salieron 10,000 pesos de la cuenta de bancos, ¿no? Entonces, esos 10,000 pesos, si yo saco 10,000 pesos y le digo al socio, oye, saqué 10,000 pesos para pagar la retención de salarios, me va a decir, ¿y cuánto pagaste? 12,000. Ay, o sea, ¿cómo le hiciste, no? O sea, ¿eres mago o qué? Sí, pues es que me acredité 2,000. Ah, entonces realmente pagaste 10,000. O sea, ¿cuánto hubo de flujo? No, pues 10,000. Ah, bueno, entonces salieron 10,000. Yo anoto en mi cartera o en mi lista de dinero que hubo una salida de 10,000. Entonces, ahí justamente es cuando entramos en conflicto de decir, bueno, ¿qué registro y cómo lo registro? Y como tenemos n número de estas y algunas pueden ser correctas y otras no, en el caso de que el sistema lo leyera en automático, pues podría haber un conflicto y es donde nosotros les pedimos la ayuda al usuario de venme a aclarar cómo salió ese flujo, ¿no? Entonces, justamente aquí, si yo edito esta póliza y abro este cuadrito que sale en el flujo, en la salida de dinero, voy a darme cuenta que puedo registrar el movimiento de flujo, ¿no? Y si me voy aquí a revisar el estado de flujo, creo que justamente es la única póliza que el sistema me dijo que no cuadra o que tiene un problema para saber cómo está el flujo. Es decir, al final yo tengo una diferencia de 2,000 pesos. Justamente lo que ahorita les comentaba, yo les decía, bueno, el sistema me dice, bueno, salieron 12,000 de salarios, esa es la clasificación, pero en realidad de banco salieron 10,000. Entonces, ¿cómo? No entendí. O sea, ¿cómo le hiciste para sacar los otros 2,000? Entonces, tú tienes que definir qué cuenta quieres utilizar. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a registrar los 10,000, que son los que realmente salieron, como pensiones por salario. Podemos poner alguna referencia y luego dar clic en agregar. Entonces, aquí ya aparece detallado el movimiento de estos 10,000 realmente fueron los que salieron, ¿no? A lo mejor ustedes tienen provisionado previamente la retención, entonces a lo mejor, oye, no lo quiero mandar a retenciones, lo quiero mandar a nómina por pagar, o lo quiero mandar a servicio de administración tributaria. A la cuenta que ustedes tengan, ustedes la pueden libremente escoger aquí, ¿no? O sea, eso no hay restricción. Por eso, esta facilidad de que ustedes digan cómo van a querer la clasificación en su estado de flujo de esa información, ¿no? O sea, ustedes pueden agarrar una cuenta de resultados, pueden agarrar una cuenta
de balance, el flujo al final les debe de cuadrar y le tenemos que informar al lector del estado financiero pues, cuánto realmente salió y en qué se ocupó ese dinero. Ya la clasificación que utilice, pues será mi criterio, ¿no? Entonces le voy a dar guardar y voy a ir a revisar el flujo, lo voy a sacar nuevamente. Y bueno, aquí ya vemos que no hay diferencias, ¿no? Ya aquí nos cuadra nuestro estado, no tenemos ninguna diferencia y por consiguiente ya no vemos aquí ningún movimiento que diga no cuadra, ¿no? Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de que hay alguna información que no cuadra? Pues va a aparecer aquí el movimiento, ¿no? Les comentaba yo que había cuentas de resultados y voy a regresar un poquito a lo que había comentado al inicio del curso, en donde les decía, originalmente muchos contadores solo tenían una contabilidad de flujo, no hacían provisiones. Entonces ustedes me dirán, oye Edgar, ¿y tenían que sacar flujo efectivo, el estado de flujo efectivo? Pues su contabilidad ya era un flujo efectivo. O sea, yo sacaba un estado de resultados, un balance general, y pues ya tenía ahí, de cierta manera, las partidas que estaban ahí eran de flujo. O sea, me iba a costar muy poco sacar los montos. Lo que me iba a costar a lo mejor un poco más es hacer las clasificaciones de dónde debo de poner esas diferencias. Y ahí, pues, estamos violando el principio de devengación porque estamos solo haciendo flujo. Si solo hacíamos devengación y no tenemos flujo, pues tampoco estamos haciendo caso al principio de realización. Entonces, tenemos que al final tener los dos, bla, bla, bla. Muy bien. Ahora tenemos la parte del flujo, pero pues, tenemos que clasificarlo con cuentas de balance, con cuentas de eh, pues de activo, de pasivo y capital, que son las que nos van a dar las clasificaciones correctas. Sin embargo, pues esta práctica no la hemos a veces eliminado al completo y no queremos ser nosotros los que les pongamos una barrera a los usuarios, sino que ellos decidan cómo van a hacer esa información. ¿Qué quiere decir? Que cuando haya cuentas de resultados, estas cuentas pues, no fueron provisionadas, es decir, no hubo una devengación, salvo la utilidad o pérdida cambiaria, que la van a ver en este rubro, que ustedes ya la pueden después clasificar en alguna otra partida que ustedes quieran, ¿no? Quizá va a ser parte de las actividades de operación, ¿no? ¿Por qué? Porque en el caso de pérdida y utilidad cambiaria, recordemos que el sistema, si ocupan esta, porque realmente podrían no ver esa partida de pérdida y utilidad cambiaria, el sistema utiliza dos tipos de fluctuación cambiaria, la realizable y la no realizable, en donde la realizable, en el momento que hace la transacción, es decir, hay un cobro, ahí registra el tipo de cambio de lo que está cobrado o pagado, y en ese momento me hace un asiento de utilidad o pérdida cambiaria, porque en ese momento se realizó ese movimiento. Entonces, esa es la utilidad o pérdida realizable, ¿no? Vamos como que de la mano con este principio de realización, donde hubo flujo. Ahora, la no realizable es solamente un ajuste al tipo de cambio del último día. Es decir, yo digo, oye, pues llegó el 31 de diciembre, mi tipo de cambio varió, entonces voy a ajustar porque quizá el dólar subió o bajó y me benefició, me perjudicó, y voy a registrar la no realizable, pero que al final tuvo una afectación eh, sobre mis estados financieros. Esa no implica flujo, eso es solo una revaluación. Entonces, esa no la van a ver aquí, solo van a ver la que sea la realizada. Pero si ustedes manejan otras cuentas como ingresos, papelería o cualquier gasto que ustedes registren directamente, el sistema va a registrar el flujo, lo va a detectar, pero lo va a poner en este apartado como una alerta de, oye, aquí no hay devengación, pues también reclasifica o
cambia tu asiento, porque el asiento que deberíamos de hacer en donde hay flujo es una cancelación a la cuenta por cobrar o una cancelación a la cuenta por pagar, no un asiento directo de flujo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, si nos regresamos a la parte del sistema y vemos la póliza, hace rato había una de gastos, que dice aquí registro de gastos. Vean cómo yo hice el registro, papelería, bancos. ¿Qué debía haber hecho si hubiera devengación? Proveedor, bancos. Y en mi asiento de devengación, debía haber hecho, o provisión llamada en el sistema, debía haber hecho cargo a gasto, abono a proveedor. Entonces, por lo tanto, aquí el sistema, pues me está dando la alerta de que no hay devengación. Sin embargo, me está dando el flujo porque el objetivo del sistema es darte la información correcta y darte el flujo como debe de ser. Recordemos que tenemos un apartado aquí que se llama movimientos de flujo. Cualquier cosa que registren de aquí y se haga solamente póliza de flujo, que no haya devengación, el sistema lo va a reconocer. Simplemente a la hora de presentarlo, lo va a presentar en la cuenta de resultados, ¿no? Entonces, yo recomiendo, pues, provisionar todo, porque este apartado se creó originalmente, se creó porque a veces en el estado, perdón, en el administrador de CFDIs teníamos algunas partidas que no tenían un comprobante, no tenían un CFDI. Y queríamos agrupar esa información para hacer la póliza y no teníamos la información para que nos cuadrara. Mucha gente iba y editaba pólizas, ¿no? Que ahorita estamos diciendo, ya no debemos hacer eso. Entonces se agregó este apartado para que ustedes agreguen los movimientos, su cliente agregue los movimientos en donde no hubo un comprobante, pero sí hubo un gasto. Sin embargo, esta información también se puede provisionar en el administrador de CFDIs. Entonces, ustedes aquí van a ver que tenemos diferentes lugares en donde el sistema saca información. Tenemos las pólizas automáticas, pero también tenemos las pólizas de flujo que vienen desde esta sección automática. O sea, no pasamos al administrador CFDIs y luego pasamos al flujo, ¿no? O sea, es decir, nos brincamos directamente al administrador de CFDIs y esto va a generar una póliza. Por ejemplo, aquí yo registré un gasto de restaurantes. De hecho, puedo ver hasta la póliza, ¿no? Aquí voy a aumentarlo para que ustedes vean cómo se registró. Restaurantes, IVA acreditable pagado y bancos, 11,600, ¿no? O sea, aquí no tenemos problema porque el flujo está cuadrando contra las contracuentas y pues el sistema lo va a reconocer, pero lo va a reconocer como una partida de resultados, no como una partida de balance y normalmente nosotros si tenemos la provisión o devengación, pues vamos a ver que nos hace falta por ahí provisionarlo. Entonces, pueden ustedes mantener esto, pero puedes también registrar la provisión en algún momento, ¿no? Y si no quieren, si quieren manejar una contabilidad con flujo nada más, pues también se vale, ¿no? O sea, al final, ustedes son los que mandan. Pero bueno, regresando al tema de las pólizas, por ahí habíamos visto una de impuestos que, pues oye, no tuve que ajustar para nada, ¿no? Porque aquí dije, pagué IVA, no hubo ningún acreditamiento o compensación y al final, pues cuadro. Entonces, este cuadrito que tenemos aquí, donde capturamos los flujos en aquellos movimientos que no cuadren, pues no lo tenemos que capturar, ¿no? Vamos a repasar lo que hemos visto al momento
para ver si estamos en el mismo canal, ¿no? Vamos a repasar. Entonces, pólizas automáticas, detectamos el flujo si no editamos la póliza. Pólizas manuales también detectamos el flujo si la suma de los cargos o los abonos a bancos de medios de pago son igual a la suma de los contracuentas. Las pólizas automáticas desde movimientos de flujo, se detecta el flujo si solo se realiza la póliza de flujo, ¿no? Y no se detecta el flujo si se cargan movimientos de flujo y luego se hacen las pólizas automáticas del administrador, porque ahí entramos en un conflicto. Ahí vamos a tener una póliza de provisión, una póliza de flujo, pero al final vamos a tener, por ejemplo, en el caso del IVA, una cuenta que manda directo al IVA pagado y por otro lado, una cuenta que hace un traspaso de IVAs. Entonces ahí vamos a tener, de hecho, hasta probablemente un asiento mal. Entonces tenemos que definir nuestra política. O vamos a hacer puras pólizas de flujo, o vamos a provisionarlo y vamos a registrarlo en el administrador de CFDIs como debe de ser, ¿no? Entonces, bueno, aquí les mostraba cómo se va a ver esta pantallita de la captura y ejemplos que necesitan captura manual de flujo, ¿no? Pago de impuestos con subsidio al empleo, compensaciones, acreditamientos, explicaciones provisionales, etcétera, ¿no? Pago de nóminas con vales de despensa. Cuando se cobra o paga una factura parcialmente con efectivo y la diferencia se compensa con otra forma para extinguir el saldo, es decir, los descuentos. Y también cuando se ajusta la póliza por más de un centavo, ¿no? Y cuando hacemos algún ajuste en nuestras cuentas y es por más de un centavo, el sistema pues me dice, ya no te puedo perdonar más de un centavo, tú tienes que ir a definir por qué no cuadró para que tu flujo, pues al final acumulado, sea correcto, ¿no? Entonces, donde la suma de los cargos o los abonos a bancos de pago, medios de pago no sea igual a la suma de las contracuentas, vamos a tener que por default siempre capturar manualmente el flujo. Y vamos a ir aquí otra vez al sistema para comentar un par de cosas adicionales y ya pasar a las preguntas y respuestas. Bueno, ustedes van a ver aquí y me habrán hecho la pregunta algunos, oye, ¿por qué hay dos cuentas de sus accionistas, no? Y van a ver que hay un cargo y hay un abono. Más bien, no que hay un cargo y un abono, sino una cantidad positiva y una negativa. Entonces, lo decidimos dejar así, no lo neteamos, porque a veces nos da una información de, bueno, aquí del total de esto, 150,000, o sea, hubo un flujo positivo de 150,000 pesos, ¿no? Todo lo que sea positivo son flujos positivos, es decir, con ingresos. Todo lo que sea negativo son flujos negativos, es decir, ingresos. Y aquí tendríamos un neto de 150,000, pero lo hicimos así porque a veces es más fácil identificar las operaciones. Y aquí diría, bueno, pues realmente aquí hubo un préstamo de socios y aquí hubo un pago de socios. Y a veces nos pide la norma como que dividirlo, ¿no? Cobros y pagos. Entonces, ustedes podrían generar ya esos textos si quisieran presentárselo de forma diferente al cliente, ustedes pueden registrarlo ya como ustedes decidan al final en su reporte, ¿no? Por eso siempre les dejamos la opción de enviar todo a Excel. Si ustedes le dan aquí, quitan la palomita, vamos a regresarnos a reportes contables y quitan esto, le dan clic aquí, pues los va a mandar al reporteador donde podemos, ups, si le di directo, sí. Vamos a exportarlo a Excel. Creo que al final me sacó el detallado. Bueno, pues aprovechando porque justamente a ese punto iba,
Si ustedes quieren saber cómo estuvo integrado todos estos cobro a clientes, bueno, aquí dice cobro a cliente B y vienen los movimientos, ¿no? En el caso de esta Rocío María del Carmen, pues tenemos varias facturas. Tenemos la fecha, de hecho la fecha y la hora, o público en general, también tenemos varias facturas. Entonces, más bien, ¿cómo se integra? Ustedes pudieran emitir este reporte, pues si quisieran saberlo detallado, ¿no? Yo aquí les decía, pues también pueden cambiar textos si quisieran en el Excel o mandarlo a otro formato, pero aquí tenemos la póliza, tenemos el día y tenemos el monto. Dirán, oye, póliza de ingresos o de egresos. Les comentaba, el sistema no hace distinción si es un diario, un ingreso o un egreso. ¿Cómo van a saber ustedes el monto? O sea, si yo tengo una póliza 12 y es positiva, pues estamos hablando de cobro a clientes, ¿no? Entonces solamente tengo que buscar por número y por fecha. Entonces ya ustedes van a ver si tienen en un periodo dos pólizas, una de ingresos, una de egresos, una de con la misma el mismo número, tenemos tres posibilidades de que sea ahí la póliza, pero normalmente la vamos a descartar por el signo. Es decir, si nosotros tenemos una póliza de ingresos, pues va a ser esta, ¿no? Si son egresos, va a ser negativo, entonces no es. Pero si la tenemos aquí de diario, pues a menos que nosotros nos hayamos equivocado y registremos la póliza de diario, un ingreso, pues vamos a darnos cuenta que pues, también lo registró el sistema. Entonces no nos afecta el tipo de póliza en este reporte justamente porque lo que queremos es pues no quitarles esos movimientos aunque fueran de diario para que realmente les pague y ya ustedes quieren después reclasificar su póliza y mandarla a ingreso, como quieran, pues ya es un tema personal, ¿no? O dejarla en diario ahí. Bueno, y me quedo para resolver las preguntas, ¿no? Nos dice Areli, hola Edgar, es casi imposible que a lo largo del año no se editen las pólizas. Todo es que el XML no necesariamente tiene todos los datos para registrar los contables con Formanip, así que resulta impráctico que el reporte se genere sin edición de pólizas. Ahí creo que se nos adelantó Areli, pero al final ustedes ya vieron, pueden editar lo que ustedes quieran. Esa es una sugerencia mía, no es una cuestión que yo les estoy obligando a hacer. Dice, buenas tardes, Irma. ¿Se puede hacer la clasificación para el flujo efectivo de manera masiva en el catálogo de cuentas? No, en el momento no tenemos esa funcionalidad porque yo te sugiero primero, Irma, que vayas a emitir tu reporte y que si de ahí tienes alguna cosa que no estés de acuerdo, entonces la vayas y clasifiques esa cuenta, ¿no? Te vas a dar cuenta que la mayoría vas a estar de acuerdo, pero si crees que son muchísimas cuentas con las que no estás de acuerdo, entonces ahí sí nos puedes mandar una sugerencia para habilitar la asignación masiva en el catálogo o en las utilerías que tenemos también. Gracias a Pedro, nos dice que es una plática excelente, útil. Termino yo la intervención del día de hoy, les agradezco mucho su atención.